Lunes 18 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso pasaje nos regala el Evangelio de hoy. Vamos a sacar tres mensajes de este Evangelio. Primero, la tentación en la mortificación. Segundo, dos estados de la vida espiritual. Tercero, lo nuevo rompe lo viejo. Vamos con el primer punto, la tentación en la mortificación. El ayuno es un acto de mortificación bellísimo, que no solo practicaron los judíos de manera profusa, sino que los cristianos también hemos entendido desde siempre la necesidad del ayuno y la necesidad de la mortificación en términos generales. Sin embargo, todo tipo de mortificación, todo tipo de penitencia puede traer consigo una tentación. Repito, en sí mismo está bien mortificarse y se debe hacer, pero hay que cuidarse mucho de la tentación de la vanagloria, es decir, la tentación de creer que el hecho mismo del ayuno que estoy haciendo ya me hace santo, olvidando que es el amor que pongo en el ayuno el que me santifica, más que el ayuno en sí mismo. El amor que pongo en la mortificación el que me santifica, más que la mortificación en sí mismo. Es lo que advierte el apóstol San Pablo en su famoso himno de la caridad. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 3, dice: «Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve». Es decir, lo que santifica es el amor con el que hago las cosas. Entonces, muchas veces se corre ese riesgo en las mortificaciones, el riesgo de la vanagloria. El Señor en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículos del 16 al 18, también advierte contra esta vanidad de los que se creen más santos porque se mortifican con las siguientes palabras: «Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por el Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Con toda claridad, el Señor nos pide ayunar, pero nos está invitando a que este ayuno sea visto por el Padre, es decir, que sea un acto de mortificación que nosotros hagamos con discreción para evitar todo tipo de vanagloria espiritual. Y precisamente la pregunta que hacen estas personas respecto al ayuno estaba cargada de esa vanagloria de los que se mortifican para ser tenidos por santos. Por eso el Señor advierte que en este momento ellos no ayunarán porque están con Él, pero llegará un momento en que sí ayunarán. Y aquí vamos con el segundo punto. Dos estados en la vida espiritual. Resulta que hay momentos en la vida espiritual donde se ayuna con más fuerza y otros momentos donde no se ayuna con tanta fuerza. En la liturgia, de hecho, tenemos marcados estos tiempos. Por ejemplo, la Cuaresma es un tiempo fuerte de ayuno, de mortificación, de penitencia, de conversión. Pero también existe el tiempo litúrgico de la Pascua, en el que más bien
todo nos invita a estar alegres, a estar felices por la resurrección del Señor, a estar en su presencia. La vida espiritual también nos enseña que existe una vía purgativa. La vía purgativa es ese proceso de desprendimiento de nosotros mismos. Y cuando uno inicia un proceso de conversión, entonces tiene como ese desprendimiento de todo tipo de inclinaciones desordenadas que haya en nuestro interior. Desprendimiento de las cosas del mundo, desprendimiento del pecado. Y esto implica mortificación, sacrificios, renuncias. Pero después se viene a otra etapa espiritual que algunos han llamado la vía unitiva. Entonces ya no es purgativa como la primera, donde precisamente se está purgando el pecado, sino que ya es unitiva, donde el alma está más concentrada ahora en el crecimiento en la virtud, ya no solo en la renuncia al pecado, sino en el crecimiento en la virtud, en la oración, en la humildad, en la entrega al Señor. No significa que en estos momentos no deba haber ayunos, no deba haber penitencias, sino que el énfasis no es tan fuerte como lo es en la primera etapa, en la vía purgativa. Luego habrá una última vía, la vía iluminativa, que es una vía ya sobre todo de contacto místico con el Señor. Notemos pues la pedagogía que el Señor tiene en la formación de las almas. Tercero, lo nuevo rompe lo viejo. El Señor termina esta enseñanza con dos imágenes, el de el pedazo de tela nuevo y el de el vino nuevo. Y nos dice que si un pedazo de tela nuevo se utiliza para remendar un vestido viejo, pues se corre el riesgo de que la tela, por estar nueva, al momento de lavarse, se encoja. Y al encogerse podría generar un roto mayor que el que había al principio. Y luego nos habla de unos odres que eran unos recipientes hechos de cuero. Usualmente se utilizaba el cuero de cabra para contener vino. De manera que si el odre estaba viejo y contenía vino nuevo, podía romperse. ¿Qué nos está enseñando el Señor con estas imágenes? En primer lugar, el Señor está hablando de la buena nueva que Él viene a traer. Ese vino nuevo, ese pedazo de tela nuevo es el Evangelio. Y para recibir el Evangelio se requiere un corazón dispuesto, un corazón libre de prejuicios, un corazón que sea capaz de abrirse a la realidad de lo nuevo. En el caso del Evangelio, el Señor está hablando a unas personas que habían deformado la práctica de la ley, al punto que se habían olvidado del espíritu mismo de la ley, que era la caridad. Y el Evangelio venía a recordar el espíritu de la ley. Necesitaban corazones nuevos para poder escuchar el mensaje del Evangelio. Pero en nuestro caso podríamos aplicar esto muy bien, entendiendo que para nosotros esos odres viejos, ese vestido viejo, significa el pecado. Para nosotros recibir a Cristo, para nosotros recibir aquello que Cristo nos viene a dar, para nosotros recibir aquello que nos viene a liberar, debemos en primer lugar salir del pecado. Es precisamente el pecado el que no permite que recibamos el Evangelio. Es el pecado el que no permite que entablemos una relación con Cristo. Es el pecado el que no permite que nos convirtamos. Es el pecado el que no permite que haya una transformación en nuestro interior. Lo nuevo, que es el Evangelio que Cristo nos viene a dar, viene a romper lo viejo, que es el pecado. Necesitamos entonces confesarnos cuanto antes para poder abrirnos a la felicidad y alegría que solo proceden de Cristo. Recordemos entonces, primero, la tentación en la mortificación. Segundo, dos estados de la vida espiritual. Tercero, lo nuevo rompe lo viejo. Como compromiso, yo quisiera invitarles para que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación. Busquemos salir de ese hombre viejo para nacer al hombre nuevo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.